En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 17, del verso 22 al 27. Un día estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió: claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuesto o tributos a los reyes de la tierra, sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Sean bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos, católicos y no católicos. Todos somos invitados a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. A los nuevos suscriptores, Nueva Vida en Cristo, le da las gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios los ilumine siempre por unirse a este gran proyecto de Dios para poder llevar la palabra a todo el mundo, según el mandato del Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos enseña de que Jesús anuncia su pasión por segunda vez. El primer anuncio que Jesús hizo, lo hizo en San Mateo capítulo 16, del verso 21 en adelante. Sí, dice: a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Jesús anuncia su primera pasión. Y hoy el Evangelio nos enseña que Jesús anuncia su segunda pasión. Por segunda vez anuncia su pasión. Dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Pero la promesa es de que al tercer día resucitaría. Dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron tristes, ellos se pusieron muy tristes por falta de fe, porque no tenían esa fe estando con el Maestro. Ellos en ese momento se pusieron tristes, se desanimaron, porque la promesa es de que Jesús iba a sufrir, iba a padecer, pero Él iba a resucitar. Y hoy el Evangelio nos enseña que debemos de creer en la palabra del Señor escrita en las Sagradas Escrituras. Por eso, hoy el Evangelio nos enseña también sobre Pedro. Fíjese bien. Dice sobre el impuesto que hay que pagar. Entonces, por eso, la palabra del Señor nos lleva hoy a una enseñanza más. Fíjese bien, hermoso pasaje bíblico de San Mateo, donde muestra Jesús ese especial agrado que tiene con Pedro. Por eso lo deja encargado de su iglesia. Por eso lo deja como pastor de su iglesia, pastor de su rebaño. Imagínense ustedes lo que Jesús hace con Pedro, una especialidad. Fíjense, algo especial que no tuvo con otros discípulos. ¿Por qué con Pedro hizo Jesús eso? Y ese es el mensaje del día de hoy.
la especialidad de Jesucristo a Pedro. ¿Por qué los cobradores de impuestos se acercaron a Pedro? ¿Por qué no se fueron directamente a Jesús? Ellos sabían perfectamente bien lo que Jesús les iba a responder. Y es por eso que no fueron a Jesús. Entonces, por esa razón es de que dice, al volver a Cafarnaúm se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Entonces, ¿por qué a Jesús le preguntaron? ¿Por qué a Pedro le preguntaron que si Jesús paga el impuesto? Jesús siendo hijo de la casa, Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿por qué Jesús tenía que pagar todavía el impuesto? Fíjese bien, algo extraño, algo extraño. ¿Por qué también ellos piden que Jesús pague el impuesto? Y es por eso que Jesús le dice a Pedro, cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro le contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. A Jesús lo tenían como un extraño, porque los cobradores de impuestos también murmuraban. Fíjese, también se escandalizaban porque Jesús, para ellos, según tenía que pagar el impuesto, siendo el hijo de la casa. Y es por eso le dice, Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo al primer pez que pesques. Ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Wow, qué palabras la del Señor. Y Pedro se fue e hizo lo que Jesús le ordenó. Una especialidad. Pedro obedece. Al ser enviado por Jesús, Pedro obedece y se va a hacer lo que el maestro le ordenó. Porque Jesús lo había elegido, Jesús lo había llamado, lo había nombrado pastor de su iglesia, fíjese bien. Lo había nombrado como algo especial, encargado de su iglesia. Y por eso Pedro se va, agarra el pez, saca la moneda y paga por Jesús y por él. Entonces, la especialidad de Pedro, por eso hoy Jesús le dice a los cobradores de impuestos en San Lucas capítulo 3 en su verso 12, hoy se dirige Jesús a los cobradores de impuestos. Si usted es un cobrador de impuestos, escuche lo que dice el Señor, San Lucas capítulo 3 en su verso 12. Dice la palabra, vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hicieron los cobradores de impuestos? Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. No cobren más de lo establecido. Eso es la enseñanza que Jesús hoy le deja a aquellas personas que se dedican de ese trabajo a cobrar impuestos. No exploten al pobre, no exploten la comunidad, no exploten a sus hermanos en la fe. Jesús lo dice hoy porque cuando Jesús estaba, él también siendo de la casa, siendo del Hijo de Dios, tuvo que pagar su impuesto. Y es por eso que Jesús hoy lo toman muchas personas, se escandalizan por escuchar la palabra, se escandalizan por la enseñanza.
Muchos no creen, otros lo contradicen, otros critican de Jesús. Y hoy la enseñanza nos dice de que Él sí pagó. Y por eso la especialidad de San Pedro allá en San Juan, en su capítulo 6, verso 68, vea cómo lo dice Jesús. ¿Por qué Pedro tiene una especialidad? ¿Por qué Jesús le da esa especialidad a Pedro? ¿Por qué no le dio a otro discípulo? ¿Por qué tiene que ser a Pedro donde lo llama, donde a través de la inspiración del Espíritu Santo? Recuerde usted cuando Jesús edificó su iglesia en Pedro, le dice: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la especialidad. Por eso hoy nos invita la iglesia, nos invita la palabra a respetar, a obedecer a ese pastor, a ese jefe, a ese guía que Jesús ha dejado, a ese encargado, la especialidad que le da, ¿verdad? La especialidad que le da, y le dice: serás el encargado de mi iglesia, el pastor de mis ovejas. Mire cómo lo dice San Juan 6:68. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos respetar y obedecer al representante de la iglesia. San Juan 6:68 dice así: Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mire cómo le respondió San Pedro: ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Es cuando Jesús le dice a sus discípulos, escuche el 66, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna, la especialidad de Jesús hacia San Pedro, hacia Pedro. Y es por eso que Él lo ha dejado encargado y pastor de su iglesia. Aunque muchos critican, aunque muchos murmuran contra el Papa, murmuran contra el sucesor de Pedro, ¿cuántas personas no critican del Papa? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estudiamos, pero no tenemos fe para creer. ¿Recuerda usted aquel pasaje cuando Jesús se encontró con Pedro cuando iban en el mar? Cuando Pedro le dijo: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Mientras Pedro estaba con Cristo, mientras Pedro estaba con Jesús, estaba todo bien y Pedro empezó a caminar. Pero cuando Pedro puso su mirada en otras cosas, cuando Pedro puso su pensamiento en otras cosas, es cuando se alejó del Señor y empezó a pasar los problemas de hundirse en la mar. Fue cuando gritó y le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús le dijo: qué poca fe tienes, Pedro. ¿Por qué dudaste? Y eso es lo que hoy nosotros tenemos: poca fe. Dudamos, no creemos en la palabra. Cuando Jesús le da la especialidad a Pedro, estando los 12, elige a Pedro. Lo llama a Pedro delante de los 12 para que vean la especialidad del Señor hacia Pedro. Y por eso aquí dice: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo nos enseña las Escrituras hoy? Y usted se acuerda la cita de Lucas 22:31. En Lucas 22:31, Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, le dice, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Jesús se acerca a Pedro y le dice:
Pedro, han pedido permiso para poder probar tu fe, para poder hacer contigo lo que quieran. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti, la especialidad de Pedro. ¿Y qué pasa dentro de los que nos llamamos ser cristianos? Aquellos conocedores de la palabra, aquellas personas que han escudriñado las escrituras, las han terminado de leer 2, 3 veces la Biblia completa. Pero ¿dónde está esa fe hacia la palabra? ¿Dónde está esa fe que nosotros lo decimos que si Jesús le dio esa especialidad a Pedro es porque Jesús edificó su iglesia en él, lo llama pastor en San Juan 21:15 y aquí vemos la especialidad que le da? He rogado por ti. ¿Dónde está esa fe de los cristianos? ¿Dónde está esa fe de los maestros, de los teólogos, de los apologistas? ¿Dónde está esa fe? Y cuidado, porque vienen enseñando, vienen como falsos profetas enseñando otra doctrina cuando la Biblia no lo dice. Aquí está claro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, para sacudirlos, zarandearlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Recuerda usted cuando Jesús anuncia por primera vez su pasión? Pedro le dice en San Mateo capítulo 16, verso 22, lo dice, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. ¿Cómo lo llama Jesús? Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Lo nombra Satanás? Y por eso aquí le dice, cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer. Cuando hayas vuelto quiere decir que Pedro iba a tener sus caídas. Y aquí lo tiene cuando Jesús anuncia por primera vez su pasión. Hoy, en su segunda anunciación, por segunda vez Jesús anuncia su pasión. Y es por eso que nos enseña que hay una especialidad para Pedro, no para otro discípulo. Estando los demás, no le da esa especialidad a otros, sino a Pedro. Por eso dice, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer la fe de tus hermanos. Ese es el pastor. Ese es el encargado de la iglesia. Le guste o no le guste. Si usted no lo acepta, no es mi problema. Es problema suyo de usted. Si usted no lo acepta, usted no lo reconoce, usted que es conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿cómo usted puede entender esta palabra? Y por eso, fíjese muy bien, Jesús ha rogado por Pedro especialidad y hay quienes que protestan por Pedro. Hay quienes que protestan contra la especialidad de Pedro. ¿Acaso Jesús no tiene poder para hacer eso? ¿Acaso Jesús allá en Mateo capítulo 28, fíjese bien, nos dice que Jesús tiene todo el poder, la autoridad para hacer lo que Él quiere? Mateo 28:18 lo dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿por qué nosotros? ¿Por qué hay muchos? ¿Por qué hay personas que protestan contra la especialidad de Pedro? Hay católicos, hay paganos, hay protestantes que no aceptan esa especialidad. Cuando el mismo Señor dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene la autoridad, es por eso que Jesús le dio ese primer lugar a Pedro, esa primacía, esa especialidad. Y le dice, tú
serás el encargado de mi iglesia. Pedro, por eso lo dejó como su encargado de su iglesia, como el pastor de sus ovejas. Que hay muchas personas que se han dividido, hay muchas personas que no creen en la palabra, en la enseñanza, no creen en la especialidad, se han dividido y han formado otro grupo y le han puesto Iglesia de Jesucristo. Y cuidado, son falsos profetas, porque ellos vienen con otra enseñanza. ¿Desde cuándo? Desde el año 1517 al 20 para acá. 1517, 1520 para acá. Vienen con otra enseñanza, vienen con otra doctrina. ¿Cuál es la misión de ellos? Es destruir, matar la fe del cristiano católico, porque Jesús le ha prometido a todo aquel que cumple su palabra, a todo aquel, fíjese bien, que persevera hasta el final, ese se salvará, dice el Señor. Todo aquel que hace lo que el Señor dice. Estuve en la cárcel, me visitaron, estuve preso, estuve en el hospital, anduve desnudo, anduve forastero, y ustedes hicieron todo conmigo. Obras. No basta con decir Señor, Señor, con eso ya eres salvo, ¿no? No es solo creer con el corazón y confesar con la boca y ya eres salvo, ¿no? El Señor dice que nosotros debemos de creer, debemos de aceptar al pastor, al encargado de su iglesia, al quien Jesús le dio la especialidad. Jesús tiene el poder, Jesús lo hizo, y por eso en la carta a los Romanos, en su capítulo 14, dice San Pablo nos enseña qué debemos hacer nosotros. A veces nos convertimos en escándalos. Romanos capítulo 14. Mire cómo lo dice San Pablo. Romanos capítulo 14, versos 10 al 13. 14, 10 al 13. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Todos vamos a pasar para allá. ¿Por qué? Porque es que hay personas que se han convertido en falsos profetas. Querer destruir, querer devorar, querer asesinar la fe de aquel cristiano católico. Aquel que no conoce las escrituras. Aquel que ha permanecido dormido y que no se ha levantado para estudiar la palabra. ¿Por qué criticas? ¿Por qué te burlas? ¿Por qué juzgas? Dice San Pablo. ¿Por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? ¿Por qué? Todos hemos de compadecer ante el tribunal de Dios. Aquí podemos hacer de todo, pero el día que nos toca llegar a la presencia de Dios, al tribunal supremo de Dios, allá vamos a ir a recibir lo que nosotros hoy hemos sembrado. Usted puede hacer lo que quiera. Si usted quiere hablar de la iglesia, hablar mal del Papa, hablar mal de la especialidad de Pedro, usted lo puede hacer. Pero dice San Pablo que todos hemos de compadecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Que quede claro. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Entonces, hoy tenemos esa oportunidad. Hoy te invitamos, hermano, hermana, que protestas, que estás en contra de la especialidad del Papa, de Pedro. Hoy te invitamos, te apoyamos, te animamos. Regresa
No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque un día vamos a ir y vamos a compadecer ante el tribunal de Dios. Que quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Dejemos pues de juzgarnos los unos a los otros, examinémonos más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar, que no nos convirtamos en una piedra de tropiezo, que no seamos piedras de tropiezo para aquellos que van siguiendo la verdad que está dentro de la iglesia, que es la casa de Dios. Dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, la iglesia es la casa de Dios, columna y base de la verdad. ¿Y por qué hay muchos que van enseñando que dicen Dios no dejó ni una iglesia, cuando las escrituras lo dicen? Cuando Efesios 3, 20, 21 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Por eso soy católico. Por eso no soy protestante. Porque sé que Cristo dejó la iglesia. Porque sé que Cristo, la iglesia es la casa de Él. Es la casa de Dios, columna y base de la verdad. Entonces, por esa razón dice que no debemos examinémonos, más bien no sea que pongamos delante de nuestros hermanos algo que lo haga tropezar, algo que usted se convierta en una piedra de tropiezo. Y por eso San Lucas capítulo 17 nos enseña el Señor, fíjese bien, nos enseña de una forma de un castigo. Nos habla San Lucas capítulo 17 en su verso 1. Dice el Evangelio, dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalo y caídas. Eso es imposible, que van a haber críticas, que van a haber desprecio contra el representante de Cristo en la tierra, San Pedro, la especialidad que el Señor le da únicamente a Pedro y no le dio a otro discípulo más. Es imposible que haya escándalos. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Pobre de aquel que anda enseñando otra enseñanza en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa, diciendo cosas que no son, hablando mal, sin argumentos, sin cómo argumentar sus enseñanzas. Pobre, dice, pobre, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Cuídense ustedes mismos. Y eso es lo que nosotros hemos descuidado. No nos cuidamos. Pensamos, hay muchos católicos, muchos catequistas que dicen, todo es igual, todo es lo mismo. Si fuera todo lo mismo, ¿por qué el sacerdote no va a ofrecer la Santa Eucaristía allá con los protestantes? ¿Por qué aquel que entre comillas se autonombró llamarse pastor, por qué no va a la Santa Eucaristía el día domingo? ¿Por qué muchos dicen, sí, son iguales, es lo mismo, es el mismo Dios? Así dicen muchos, allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, allá la Biblia, aquí la Biblia, todo es lo mismo. En la doctrina no es lo mismo, en la enseñanza no es lo mismo, porque aquí Cristo le da la especialidad a Pedro y Pedro obedece, le dice, ve y tira el anzuelo y el primer pez que agarres, sácalo, ábrele la boca y la moneda que está dentro, llévalo y paga por mí y paga por ti. Y Pedro obedeció, cumplió la orden del Señor y por eso que Jesús le da esa gran especialidad. Esperemos que podamos entender la palabra del Señor. Esperemos que el Señor nos ilumine, abre nuestro conocimiento, pidamos al Espíritu Santo que nos conceda esa iluminación y que podamos entender el mensaje de este día. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los protege siempre y que Dios les conceda todo
según su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.